como casi columnista nuestro. Le agradecemos su atención al doctor Juan Irusta. Él es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, para charlar un poco de un tema que lo habíamos nombrado al pasar, la última vez que nos comunicamos, pero que tomó realmente mucha relevancia el fin de semana, ¿qué sucedía con este traslado de jueces? Se decía que eran jueces que tenían, estoy hablando de los jueces, sobre todo de los jueces de Bertulia y se me fue el otro nombre, que estaban buscando un traslado porque no tenían acuerdo con el Senado, habían sido nombrados por el gobierno anterior del Poder Ejecutivo sin pasar por el acuerdo del Senado, que es como una de las condiciones primarias para poder hacerlo, y esto podría tener muchas implicancias, lo que derivó en un recurso a la Corte y las implicancias que esto podría tener. Buen día, doctor Irusta, los saludamos Adrián Eduardo, Luis Ficela y Gonzalo Gallo de acá. Muy buenos días a toda la mesa. Bueno, un gusto volver a estar con ustedes nuevamente. Y bueno, sí, el tema del Per Saltum nos ha sorprendido otra vez en nuestro mundo jurídico y en nuestra sociedad. Es una herramienta para que la comunidad, la sociedad sepa que es absolutamente excepcional y que tiene que, como requisito, digamos, si bien es una creación, ¿no?, como decimos los abogados, para usar otro latinismo, per saltum es un salto de instancia, ¿no? Una utilización del latín. También le vamos a combatir con otra cuestión que es una cuestión pretoriana, o sea, que es una creación jurisprudencial, o sea, que los jueces echan mano sin que esto esté dispuesto en el Código Civil y Comercial y Procesal, en alguna norma, y los jueces lo han aplicado sobre la Corte Suprema para, una vez que haya una instancia judicial, me refiero a primera instancia, puedan saltear lo que es la revisión de la segunda instancia, la Cámara. ¿Por qué salteando? ¿Por qué? Porque en realidad el camino procesal es que uno, si tiene una sentencia, pueda recurrirla y entonces ahí puede entender la Cámara y después irá a la Corte a través de otros recursos, que generalmente es el recurso extraordinario y que también tiene algunos requisitos y algunas especificaciones para que pueda ser abierto o no. Un poco para ver lo que pasó con respecto de este último intervención de la Corte, en realidad, para el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Lo que la Corte hace es decir, bueno, yo voy a tratar el pedido de Per Saltum, ¿sí? Todavía no resolvió sobre el fondo de la cuestión. Solo admitió la posibilidad de tratar. Sorpresivamente, para mí, por lo menos, tuvo 3 votos favorables, pero eso me refiero votos favorables para tratarlo. Esto no quiere decir que hagan lugar al reclamo, al salto de instancia o a la Corte. Para contextualizar un poco, el último Per Saltum que se había dado fue hace 8 años con el mencionado debate de la ley de medios. No sé si se acuerdan, que fue bastante, digamos, es un recurso que realmente es muy poco utilizado, y por eso es lo llamativo, ¿no?, de que en esta cuestión, que podría haberse resuelto, creo, de otra manera mucho más sencilla, se le da lugar al pedido de los jueces para que la Corte trate su situación, ¿no? Sí, inclusive, bueno, vos hablas de la ley de medios, inclusive en nuestro régimen jurídico, cuando también se privatizó Aerolíneas Argentinas, ahí también la Corte tuvo que utilizar el Per Saltum, y ahí es donde se debatió más jurídicamente en qué ocasiones se utiliza este remedio, y quedó claro que tiene que haber una comprobada existencia de gravedad institucional, que el tratamiento que haga la Corte
saltando las instancias y dejando de lado, digamos, un pronunciamiento de una Cámara que tiene que entender en una jurisdicción cuando es apelada la sentencia. Obviamente puede haber per saltum cuando hay una sentencia de primera instancia, pero obviamente que no cuando una sentencia queda firme. O sea, ¿cuándo queda firme? Cuando tiene un doble conforme, vamos a decirlo, cuando la Cámara pudo ratificarla. Y entonces lo mismo pasó, en la ley de medios, y los constitucionalistas tienen una mirada muy crítica respecto de este remedio. ¿Por qué? Porque altera el orden constitucional respecto al camino de revisión de las sentencias, ¿no? Y la interpretación de los derechos. Y si nosotros nos ponemos a ver, no hay un establecimiento procesal lógico respecto de este sistema de revisión judicial, porque en definitiva esto es lo que se trata, es el Poder Judicial que está resolviendo sobre cuestiones que, en este caso, esto es lo más llamativo, esto es lo más grave, no solo lo resolvió el Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo en definitiva ahora lo que pidió es el acuerdo del Senado. Nos ponemos en contexto en este caso, ¿no? de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Ya todos saben los hechos, digamos, todos saben que estos eran jueces, uno de la Cámara Federal Penal de San Martín, otro del Tribunal Oral, que fueron trasladados a otros tribunales orales, ¿no? Para abreviar. En esto, la Cámara de Casación propia, que es la Cámara de Apelación de ellos, dijo que no correspondían los traslados. El Poder Ejecutivo les reclama y dice, pero estos traslados tampoco tienen acuerdo del Senado, que eso hubiese sido una forma de sanear estos traslados, ¿no? de salvaguardar estos traslados. El Senado, ya lo vimos y ya lo hablamos, no le da el acuerdo. El Consejo de la Magistratura también dice que deberían tener el acuerdo del Senado y demás, llama a concurso a los cargos que estaban ocupando. Y entonces acá tenemos Poder Ejecutivo, Senado, Cámara de Casación, me estaba olvidando, el mismo Poder Judicial, y Consejo de la Magistratura y la Corte. Me estaba olvidando algo muy importante. Ellos habían judicializado este traslado en el Fuero Contencioso Federal, en el cual primero tuvieron una medida cautelar favorable, pero después el amparo, en el marco del cual se dictó, fue rechazado. Y ahora, por primera instancia, ahora estaba apelado en la Cámara Contencioso Federal, la Sala 5, que es donde la Cámara que no llegó a pronunciarse. A revisar. Claro, entonces tenía un montón de revisiones. Exacto. Tenía un montón de revisiones negativas y la Corte llega a aprobarlo. Doctor, nos estamos quedando... Claro, y ahí es donde quería llegar. Sí. Porque generalmente los per saltum que vimos, como la ley de medios o el caso de aerolíneas que te cito, no había habido tantos pronunciamientos institucionales tan claros, y esto también lo repasamos la otra vez, cómo se elige un juez federal, ¿no? Exacto. ¿Qué instancia tiene? Terna vinculante, y después por parte del Consejo de la Magistratura. El Poder Ejecutivo elige a uno de esa terna y después se eleva ese pliego al Senado para su acuerdo. Senado, ese camino es sencillito. Y acá intervinieron un montón de instituciones y sin embargo la Corte le hace lugar a este per saltum alegando gravedad institucional cuando los órganos políticos e institucionales ya se han pronunciado por una institucionalidad que está expresa y que está muy clara en la Constitución, que es esta. Es tan sencilla como el camino de que los jueces tengan acuerdo del Senado. Hay que decir, como nobleza obliga, ¿no? Ese dicho de que en realidad también es una herramienta, el traslado de jueces, que se ha utilizado muy periódicamente, ¿no? Tampoco hay que ser, claro, no sé si la palabra más papista que el Papa. Pero para los... Claro, conozco muchos casos de jueces que estaban en un fuero y lo trasladaron a otro,
acá lo que llama la atención es el por qué el traslado y por qué la resistencia a mantener esos traslados, y por qué no haber tratado de salvaguardar esa situación como dice la Constitución, con acuerdo del Senado. Volviendo doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto a esto, ¿no? Sí, en claro. En el caso de que la Corte avale, ¿no?, los traslados que había hecho el Poder Ejecutivo anterior, sin acuerdo del Senado, a pesar de la pronunciación de todas estas instancias que nombró, ¿esto podría derivar en que el Poder Ejecutivo actual se vea como que le den la razón para poder trasladar jueces a dedo, digamos, ya que la Corte le dio paso a esta instancia? Y claro, bueno, eso ya tendría un aval de la Corte, porque la Corte permitiría que esto suceda, contrario de lo que la Constitución dispone, obviamente, pero desde ya esto le permitiría al Poder Ejecutivo actual y al Poder Ejecutivo que venga y a todos los que vengan y que prosigan a que elija jueces que ya tienen acuerdo del Senado en otros juzgados, tribunales, en otros fueros inclusive, a lugares estratégicos que considere que haya causas que le puedan servir, ¿no? Y esto es peligroso desde ya, porque si nos preocupamos por señalar y la sociedad reclama una independencia de criterio respecto de todo el Poder Judicial, bueno, con esto se afecta mucho más ese requisito, ¿no? Y esta sensación de que los jueces puedan fallar de acuerdo a su criterio y de acuerdo a lo que la jurisprudencia, la doctrina y sus antecedentes lo puedan resolver, y no de acuerdo a los traslados del Poder Ejecutivo y a cuestiones externas que hacen a que esa independencia se vea afectada. Entonces creo que tiene graves consecuencias ese antecedente. Pero por eso te decía también lo anterior, igual es una herramienta que es usual en el que se ha utilizado, y que se ha utilizado pero por una herramienta quizás de eficiencia. Hay juzgados que estaban sobrecargados y fueros que estaban... Yo conozco casos de fueros civil y comercial federal en el cual se han trasladado jueces al contencioso federal, ¿no? En el cual tenía mucha más carga de causas. De trabajo. Y entonces, bueno, ¿está mal? Sí, está mal. Debería haber tenido acuerdo del Senado. Claro. Acá lo que llama mucho la atención es la otra nota, digamos, lo que pasa el después, cuando la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, el Senado, porque esto ya no tiene más discusión, cuando el Senado dice no le prestamos acuerdo, tienen que volver, no dejan de ser jueces, tienen que volver a sus lugares de origen por los cuales fueron designados, o sea que claro, también reconoce los derechos adquiridos y obviamente los cargos que tienen estos tres jueces, y esos cargos vacantes tendrán que llamarse a concurso. Es más, si ellos quisieran ir a esos lugares, deberían anotarse en un concurso y participar de ese concurso como marca la Constitución, ¿no? Claro. Bueno, bastante claro, doctor, la verdad nos importaba mucho tener su opinión al respecto, porque esto a veces puede parecer que está muy lejos, ¿no?, del termómetro del cotidiano de la gente, y quizás parecen como cosas muy lejanas, pero realmente tienen implicancias muy directas en lo que puede ser la administración de justicia, en lo que puede ser el arreglo de determinadas cuestiones favorables a una coyuntura de turno o un color político, y ahí es donde la gravedad se va a ver en la vida cotidiana de las personas. Le agradecemos muchísimo y estaremos en comunicación para cuando lo requiera la situación. Muchísimas gracias. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Y sí, algo que parece, bueno, nosotros a los juristas y a los abogados nos cuesta interpretar qué es esto del per saltum, me imagino a la comunidad, porque es algo que no es usual.
pero que sí, que tiene un gran impacto, parece que no nos llega, pero tiene un gran impacto respecto de nuestra vida cotidiana en forma indirecta. Pero bueno, esperemos que la Corte entre razones y bueno, y simplemente con la Constitución en la mano tenga un sentido común de fallar, como dicta la Constitución. Nosotros, acá yo me acordaba cuando me llamaste por la nota, hay un debate de Smith y Kelsen respecto a quiénes son los defensores de la Constitución, ¿no? Hay un famoso debate sobre el constitucionalismo y el derecho público. Y bueno, ahí Smith decía que es el propio Poder Ejecutivo y venía de la doctrina quizás alemana y fascista después de la post-constitución de Weimar. Y claro, Kelsen pedía la pirámide del Poder Judicial y la pirámide de jerarquía de las constituciones, ¿no? Y acá donde volvemos a ver lo mismo, ¿no? ¿Qué está por encima? Las personas que circunstancialmente ocupan y tienen que resolver y que no les gusta cómo se resuelve si no está en la letra de la Constitución, o la Constitución misma, ¿no? Y la voluntad constitucional que fue reflejada en esa Carta Magna. Y acá pasa este mismo debate. Como no le encuentro solución, busco situaciones excepcionales, extraordinarias, y la encuadro en algo que es una gravedad institucional que creo que no está para que la Corte intervenga en este caso, cuando ya hubo muchos organismos que dijeron que no corresponde trasladarlo. Así que bueno, Gonzalo, saludo a toda la mesa y a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.